a los participantes que a lo largo del seminario voy a ir haciendo algunas preguntas, dirigiendo también hacia vosotros la información y vosotros, por favor, a través del chat, todo el que quiera participar y hacer algún comentario, pues lo puede ir haciendo, ¿vale? De esa forma, la información no es unidireccional de mí hacia todos vosotros, sino que es bidireccional y podemos ir participando todos. Se hace un poco más ameno. Bueno, como decía Julio, os voy a hablar del riesgo sísmico en la región de Centroamérica. Este es el índice de contenidos, como veis es un poco ambicioso, porque bueno, para el tiempo que tenemos se puede quedar el tiempo un poquito corto para todo lo que quiero contar. Lo que voy a hacer es dedicarle más tiempo a lo que considero que es un poco más importante y a otras cosas. Por ejemplo, el último punto de tecnologías geoespaciales no es que no sea importante, pero como lo pongo siempre al final, casi nunca me da tiempo a verlo con detalle. Entonces, lo que os he hecho en el documento que estoy compartiendo es poner muchos enlaces para que todo el que esté interesado pueda ir luego consultando todo lo que a mí no me da tiempo a explicar, ¿de acuerdo? Entonces, sin entretenernos más, lo que vamos a ir viendo es, al principio os voy a presentar el grupo de investigación en el que yo trabajo y en el que hemos desarrollado los estudios de peligrosidad y riesgo sísmico en América Central. Vamos a dar después brevemente un repasito al marco conceptual porque es muy importante que todo el mundo esté de acuerdo con los conceptos que se utilizan. Algunos se traducen del inglés y los empleamos a veces mal. Luego, una parte muy interesante, yo creo que será los métodos de cálculo que hay para amenaza y para riesgo, qué datos se utilizan y los ejemplos de aplicación los vamos a ver con los estudios en Centroamérica que hemos hecho nosotros. Unas breves pinceladas sobre el ciclo de gestión del riesgo y ya por último, como os digo, pues tocaremos algo de las tecnologías. Bien, en esta diapositiva os presento al grupo de investigación de ingeniería sísmica, que es en el que yo trabajo de la Universidad Politécnica de Madrid. Os he puesto el enlace aquí arriba para que bueno, todo el que quiera entrar y profundizar un poquito más, pues aquí en la página tenemos nuestros proyectos, los componentes y demás. Os comento muy brevemente las líneas de investigación en las que trabajamos. Principalmente son peligrosidad y riesgo sísmico. Nosotros llamamos peligrosidad a lo que en Centroamérica llaman amenaza sísmica, que es igual, así que voy a utilizar indistintamente amenaza o peligrosidad. Trabajamos también con sismicidad inducida, porque bueno, los terremotos se producen como disparo de otros fenómenos o simplemente por acumulación de fuerza, como veremos después. Deformaciones en la corteza, que las medimos con el GPS para estudiar la velocidad de las fallas. También temas de ordenación del territorio, porque vemos que la vulnerabilidad de las ciudades está muy relacionada con su planeamiento urbanístico. Ciudades mejor planeadas tienden a ser menos vulnerables. Tecnologías geoespaciales y cooperación, una línea de cooperación que desarrollamos, pues como veis aquí abajo, en las áreas de actuación con Centroamérica, Caribe y hemos empezado con América del Sur pues a trabajar en Colombia, Venezuela y Ecuador. He marcado la zona de Centroamérica porque es donde nos vamos a centrar en esta presentación. Mirad, aquí os presento al equipo de trabajo de los proyectos RESIS 1 y RESIS 2, que son los proyectos en los que hemos desarrollado estos estudios. Entonces, son proyectos que ha financiado la Agencia de Cooperación de Noruega, NORAD, y los fondos los gestionó CEPREDENAC, que como sabéis, bueno, pues se encarga de la gestión de los desastres en toda la región de Centroamérica. Los proyectos se ejecutaron con NORSAR, que es, digamos, la red sísmica de Noruega, en colaboración con el grupo nuestro. Y además se creó una red de colaboración con al menos un experto en cada área de cada país, es decir, con un experto de cada país, tanto en amenaza como en riesgo sísmico, porque ya veremos que son estudios ligeramente diferentes, se complementan, pero son dos fases. El objetivo de estos proyectos pues, era, en RESIS 1, calcular la amenaza en toda la región, en todos los países de Centroamérica, y en RESIS 2 lo que se calculó fue el riesgo sísmico en las capitales o principales ciudades de los 6 países. La parte del riesgo sísmico fue tentativa, fue exploratoria. Ahora, cuando ya lleguemos, os lo comentaré. Porque realmente era más una fase de formación a expertos que trabajaron con datos, algunos muy aproximados, porque no se pudo acceder a todos los datos de catastro que hubiéramos deseado. Aquí os pongo los equipos de trabajo. En el RESIS 1, pues bueno, oye, igual alguno de vosotros conoce a alguno de los expertos, pero trabajamos con
Costa Rica con expertos del ICE y de la universidad, con la Facultad de Geología, también con Guatemala, con Nicaragua, con Honduras, con Panamá y con El Salvador. Y lo mismo en Resis 2. Aquí tenéis, pues están Eduardo Camacho de Panamá, Anguizola también de Panamá, Monterroso de Guatemala, Manuel Gutiérrez del SNET, Juan Carlos Guardiola de Honduras, Armando Ugarte de Nicaragua. Entonces no sé si alguno, si lo conocéis. Wilfredo Rojas aquí de Costa Rica, perdón. Griselda Marroquín también del SNET, no veo por aquí algunos nombres, bueno, José Jorge Escobar también, otros del INSIBUM, etcétera. Entonces es importante en el documento de presentación del seminar, del webinar, al final he puesto unos enlaces de todas estas instituciones y el que tenga interés los puede consultar y pueden ver en qué estado se encuentran actualmente estos proyectos y otros de gestión de riesgos. Bien, vamos a entrar un poco ya en faena analizando los conceptos. Esta parte de qué es un terremoto quizá, bueno, es muy básica, pero puede que alguno de vosotros no haya tratado el tema y creo que es conveniente que aclaremos o que mencionemos que un terremoto es, explicado de forma muy básica, una liberación de energía a causa de una rotura del material de la corteza, es decir, de la rotura de las rocas, por decirlo de alguna manera un poquito genérica. Se acumula tensión en la corteza debido al movimiento de las placas tectónicas y cuando la corteza ya no puede acumular más esfuerzo, rompe y esa rotura libera energía, que es un terremoto. Entonces, aquí en la siguiente diapositiva vemos en qué partes del globo se producen los terremotos. Aquí tenemos todo el anillo de fuego del Pacífico, la placa pacífica. Tendríamos entre Europa y África y Asia el contacto de la placa europea con África y la Índica. Y aquí tenemos Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, que tienen sismicidad debido al contacto de las placas del Caribe con la placa pacífica, Nazca, Cocos, en fin. El sistema de Centroamérica es un poquito complejo. Se producen terremotos en los contactos de las placas, pero también hacia dentro de las placas, en las zonas de falla local, como las llamamos. Aquí tendríamos la tectónica de Centroamérica. Entonces, una de las estructuras más importantes que más sismicidad produce es la zona de subducción que tenemos aquí frente a las costas del oeste. Es lo que también se conoce como la trinchera mesoamericana. Aquí se producen principalmente terremotos profundos, a partir de 20, 30, 40, 50 y hasta 100 kilómetros. Y hacia el interior tenemos, a lo largo de la cadena volcánica, también varios sistemas de fallas locales que producen terremotos más superficiales. En Guatemala, por ejemplo, tendríamos el sistema de fallas de Motagua-Polo-Chic, también tendríamos por Panamá, en El Salvador, las del Valle Central de Costa Rica, y tendríamos también en el norte de Panamá el cinturón deformado. Aquí tendríamos también estructuras que afectan a Honduras más, que son bueno, pues la del Caimán. Entonces, si esto lo vemos en fotografías del terreno, estas me las han pasado los colegas de Centroamérica. Esta, por ejemplo, es la falla Atirro en Costa Rica, quizá a alguno les suene. Fijaos, esta es la falla, la traza de falla, y así se ven en el terreno. Son realmente marcas que se quedan en la corteza terrestre. Este es un río, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, ha cambiado su curso, venía por aquí y cambia su curso y continúa por aquí. Es decir, se detectan en el terreno las fallas porque son capaces de cambiar el curso de los ríos y de otros elementos. Esta de aquí sería la falla del Congo. Por aquí tendríamos la falla Golfito, también en Costa Rica, que fijaos que limita el lago. Aquí tendríamos también la falla vieja Aguas Zarcas. Por irnos a otros países, este sería un desplazamiento creo que de 70 centímetros, recuerdo, del terremoto de Managua del 72. Fijaos cómo se nota el desplazamiento. Aquí también tendríamos sistemas de fallas en Panamá, Pedro Miguel, la de Limón, que fue también causó un terremoto importante. Aquí tendríamos, como os he comentado antes, el sistema de fallas de Guatemala, de Motagua y Chicho y Colochic, y otras aquí también en El Salvador. Estas son también bastante estudiadas. Entonces, seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar de estas fallas en estudios o porque, bueno, porque están en vuestros países y son las causantes de los grandes terremotos. Bueno, si ahora os venís a donde estoy compartiendo pantalla, os voy a enseñar cuáles son las principales, si los principales tipos
de onda sísmica para que entendáis, porque seguramente vosotros habéis sentido bastantes terremotos. Yo en Granada, en España, también he sentido algunos, aunque mucho más modestos que los que vosotros podéis haber sentido, y ya vais a entender con estas ondas por qué a veces se siente el ruido y a veces no, por qué a veces lo que sentimos es un movimiento vertical y otra es horizontal. Mirad, la primera onda que nos llega es la más rápida, es la onda P, la onda primaria, tiene una velocidad de 8 km por segundo, fijaos si va rápido. Y si nos venimos a donde estoy compartiendo pantalla, pues aquí podréis ver que es una onda que se mueve, a mí me recuerda a un gusano, como a una oruga. Se va moviendo de forma longitudinal. Es la más rápida y es la que nos trae el sonido. Si recordáis cuando habéis sentido un terremoto, lo primero que se oye es un ruido fuerte. A veces no sabemos si es un camión que está pasando, pero es un ruido. Pues esta sería la onda P. Luego tendríamos la onda S, que fijaos es como una cuerda. ¿De acuerdo? Esta trae el movimiento vertical. A veces, cuando estamos muy cerca de la falla, encima de la falla, lo primero que se siente es un movimiento vertical. Aquí en Lorca, en España, en 2011, hubo un terremoto. Lorca es una ciudad del sureste donde hay cierta actividad sísmica y está situada encima de una falla. Y la gente que sintió el terremoto describía que lo que sintió fue un movimiento vertical, como un salto hacia arriba. Y es por esto, por la onda S, que va un poquito más lenta que la onda T, llega más tarde. Estas ondas, la log y la que va después, que es la onda Rayleigh, ya vienen de interferencia, son más complejas. Si os dais cuenta, la onda log tiene un movimiento de cizalla, un movimiento cortante. A mí me han contado algunos amigos, por ejemplo un compañero de México, que el gran terremoto de México, lo que él sentía era que cuando intentaba avanzar, era como si le quitaran la alfombra de los pies, no podía seguir. Entonces es un movimiento de cizalla, como que te quitan la alfombra. Y ya por último tendríamos la onda Rayleigh, y esta es aún más compleja, y esto ya muchas veces en terremotos grandes, lo que uno ya, cuando ya pasan muchos segundos o un minuto, empieza a sentir que todo gira, que todo se cae, que uno no sabe por dónde le viene el movimiento, ¿vale? Pues estas son las ondas más complejas. Bien, esta diapositiva a mí me gusta mucho porque ya es hora de que entremos un poco en los conceptos que más se utilizan en materia de gestión del riesgo sísmico. Cuando alguien calcula el riesgo sísmico, lo que hace es calcular la probabilidad de que ocurran daños en los edificios y otras estructuras. Y asociados a esos daños, además decimos de qué nivel son, si son daños ligeros o severos, moderados o colapso, asociados a esos daños van pérdidas humanas y económicas. Por tanto, cuando alguien habla de riesgo sísmico, habla de probabilidad de daños y probabilidad de pérdidas. Un resultado del riesgo sísmico puede ser, en una ciudad, el número de edificios que esperamos que sufran colapso debido a un terremoto, el que sea, que se simula en una falla, en el futuro. Entonces, riesgo, nosotros lo relacionamos con daños y pérdidas. Para calcular el riesgo, lo que necesitamos son dos componentes principalmente. Por un lado, la amenaza o el peligro o la peligrosidad, que es el movimiento del suelo. Esto es natural, esto es lo que la Tierra genera, que son los terremotos. Nosotros los terremotos no los podemos evitar, van a seguir ocurriendo donde han ocurrido siempre. ¿De acuerdo? Entonces, la amenaza lo que nos indica es cómo va a ser el movimiento sísmico en un determinado punto. Y se suele dar en términos de aceleración del suelo. Y el otro componente es la exposición, es decir, qué elementos o bienes están expuestos a ese peligro, porque están en la misma zona. Estos bienes pueden ser los edificios de viviendas, estructuras de especial importancia, como los hospitales, las carreteras, los puentes, los colegios. Y la exposición se caracteriza por su vulnerabilidad, que la vulnerabilidad es la resistencia a esos terremotos, o mejor dicho, la vulnerabilidad es la capacidad de sufrir daños, por tanto es la falta de resistencia. Y también la exposición se caracteriza por su coste, ¿de acuerdo? Y de ahí de ese coste podemos calcular después las pérdidas económicas. Entonces es importante que tengamos estos conceptos claros porque, aparte de que porque a lo largo del seminario os voy a hacer un pequeño test y me gustaría que respondierais todos, por lo que os digo, porque son términos que muchos se traen del inglés principalmente y no en todos los países se tratan igual. Por ejemplo, para definir el riesgo sísmico también veréis en otros sitios que hay quien dice que es la combinación de amenaza, exposición, vulnerabilidad y coste. Y te ponen todos los elementos.
pero a mí me gusta definirlo así porque es más sencillo y tiene más sentido. El riesgo se calcula con el peligro o amenaza y la exposición, y a su vez la exposición se caracteriza por su vulnerabilidad y su coste. ¿De acuerdo? Entonces, si yo os pregunto, por ejemplo, ¿cómo es el riesgo sísmico en Madrid? Me podéis decir alto o bajo en función de cómo sean los otros dos componentes, la amenaza y la exposición. ¿Alguien sabría decirme en Madrid, en España, en el centro de España, si tenemos un riesgo sísmico alto o bajo? Pues os adelanto que amenaza tenemos relativamente baja en Madrid. Sin embargo, exposición tenemos muy alta exposición. Hay muchos edificios, hay muchas personas. Efectivamente, Francesc dice que es bajo. ¿Por qué? Porque uno de los componentes es bajo, que es la amenaza. Por tanto, si uno de los componentes es bajo, gracias Alberto, el riesgo es bajo. ¿Y cómo sería el riesgo en el desierto de Atacama? Por ejemplo, en Chile. En Chile, pues la amenaza es alta, se producen muchos terremotos. ¿Y la exposición? Pues Alejandro dice, bueno, aquí unos dicen que alto y otros dicen que es bajo. Pues en las zonas de desierto donde no hay exposición es bajo, porque aunque puedan ocurrir terremotos grandes, no hay exposición. Por tanto, el riesgo es bajo. Pero en zonas de desierto donde sí hay alguna población, ahí podría ser alto. Con lo cual, para decir si el riesgo es alto o bajo, hay que saber si la amenaza es alta o baja y la exposición también. Y tienen que darse las dos, amenaza y exposición. Efectivamente dicen que es bajo porque no hay exposición. Si hablamos de una zona de desierto, ya se pueden producir terremotos muy grandes que como no hay exposición, el riesgo se considera bajo, porque no hay elementos que proteger. Bueno, pues esta es la clave. Entonces, profundizando un poquito más, la única forma, si os dais cuenta, que las ciudades tienen de mantener el riesgo bajo para evitar víctimas y evitar costes o pérdidas es bajando la exposición o, mejor, bajando la vulnerabilidad. Porque la amenaza no se puede tocar. La Tierra va a seguir produciendo terremotos allá donde los produce. Nosotros decimos que donde ha temblado, temblará. Y esa es la base del cálculo probabilista de amenaza. Porque donde se han producido terremotos es que hay fallas, es que se acumulan esfuerzos. Y por tanto ahí se van a seguir produciendo terremotos en el futuro. Luego nosotros una falla no la podemos parar. La Tierra no la podemos parar. ¿Qué es lo que sí podemos minimizar? O la exposición o la vulnerabilidad. Es decir, podemos evitar zonas de la ciudad que sean peligrosas, como por ejemplo zonas cercanas a la falla, zonas con pendientes muy inclinadas porque ahí tiende a haber deslizamientos después de un terremoto, zonas donde el material no es muy consistente, como las zonas volcánicas. Entonces hay que evitar exponerse ahí en esas zonas. Y ahora donde ya haya exposición y no podemos mover a la gente de allí, lo que tendríamos que intentar es reducir la vulnerabilidad, es decir, hacer esas viviendas más resistentes, más fuertes. Miriam, ¿es una pregunta peligro versus riesgo? Es que por eso es importante que lo tengamos claro. El peligro es el fenómeno natural que no podemos evitar. Es un tifón, es un terremoto, es la erupción volcánica, ese es el peligro. Y el hombre no puede hacer nada. Sin embargo, en el riesgo sí podemos reducirlo, reduciendo la exposición y la vulnerabilidad. Efectivamente, de ahí vienen las confusiones. Bueno, para que nos demos cuenta de cuál es la importancia de reducir la vulnerabilidad, os voy a poner un vídeo que es muy simple, es muy sencillito, es de un simulacro que hicieron en California, pero para mí es tan impactante que hace que no se me olvide que realmente a mí lo que me hace daño cuando ocurre un terremoto es mi casa, es el edificio en el que me encuentro. Yo puedo vivir un terremoto de magnitud 9 en pleno desierto, que lo único que puede pasar es que me caiga al suelo. Pero si yo vivo un terremoto de magnitud 6 en una casa poco resistente, puedo sufrir graves daños, porque es la casa la que me hace daño. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a ver si nos volvemos a ir a donde comparto pantalla, lo vamos a ver con este vídeo. Yolanda, ¿estás compartiendo el vídeo? Sí. Ah, no, compartido no, lo he puesto en la pantalla.
en pantalla compartida. Vale, es que, a ver, si te puedes dar otra vez al play. Sí, porque no se ha oído quizá. Sí, creo que estábamos en la presentación, no estaba. Ahora creo, ahora ya sí. Lo pongo de nuevo. Como veis es muy simple, es bastante impresionante, bueno, porque es muy explícito, pero lo que nos viene a decir es eso. No pretendamos enfrentarnos a un terremoto en una vivienda vulnerable, porque nos va a causar muchísimo daño y puede causar incluso la muerte. Con lo cual es importante invertir en reforzar las estructuras porque es lo único que nos protege de los terremotos. Un ejemplo que os pongo aquí es, si comparamos el terremoto de Haití de 2010, que seguro que la mayoría de vosotros se acuerda, fue un terremoto en magnitud 7. Bueno, es un terremoto grande, pero no de los más grandes a nivel mundial, ¿vale? Pero bueno, es un terremoto grande. Y ese mismo año en Chile ocurrió el gran terremoto de magnitud 8,8. ¿Vale? Con estas magnitudes, el terremoto de Chile fue 900 veces mayor en términos de energía liberada. Es decir, fue un terremoto mucho más violento, liberó mucha más energía. Sin embargo, el terremoto de Haití dejó 300.000 muertos, entre 200.000 y 300.000, depende de la fuente. Y el de Chile, algo más de 500, incluyendo incluso el tsunami. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta diferencia tan grande? Bueno, pues básicamente es por lo mismo, abundamos de nuevo en lo mismo, en la vulnerabilidad. En Haití la vulnerabilidad de las construcciones era muy alta y la ciudadanía no estaba preparada, no está acostumbrada a vivir estos fenómenos. Sin embargo, Chile es un país muy preparado. Hay otros países también como Japón o California muy preparados. Entonces, Chile tiene menos vulnerabilidad en sus estructuras porque además son muy buenos en diseño sismo resistente y es una sociedad más preparada. Por tanto, para conseguir una sociedad más parecida a Chile, es decir, una sociedad más resiliente, lo que tendríamos que hacer, lo que tienen que hacer las ciudades, los gobiernos en definitiva, es trabajar en un plan de prevención y en un plan de emergencias. Prevención para tratar de minimizar el riesgo y emergencias para estar preparados cuando el terremoto ocurra porque sabemos que en determinadas zonas va a ocurrir. Bien, esta es una diapositiva también interesante para que podamos analizar por qué hay ciudades o países o sociedades en general que son más vulnerables que otras. ¿Cuáles son las causas que aparentemente pueden no tener una relación directa con la calidad de las edificaciones, pero que sí que dan lugar a vulnerabilidad alta? Entonces, tendríamos las causas raíz, que las causas raíz se refieren al acceso a servicios básicos de la población como energía, agua, otros recursos, y también a las estructuras de poder. Si tenemos estructuras de poder muy autoritaristas o están sesgadas o no son transparentes o son débiles o son muy cambiantes, etcétera, pues estas son las causas que después, lo que llamamos las presiones dinámicas, se materializan en vulnerabilidades. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tendríamos sociedades en las que no funcionan bien las instituciones locales, no hay buena capacitación, no tienen buenos ingenieros, buenos técnicos porque la educación está muy limitada, incluso los mercados, la capacidad de exportación, de importación, por ejemplo, la urbanización, pues a lo mejor hay ciudades que no tienen un plan de urbanización regulado, etcétera. Y esto se traduce en elementos que dan lugar a alta vulnerabilidad, que puede ser la población no está informada, no hay igualdad entre hombres y mujeres, no hay una economía sólida para poder invertir en planes de prevención, etcétera. Todas estas causas son las que hacen que una ciudad sea vulnerable, tanto las estructuras como las personas como la propia sociedad en sí. Entonces hay que trabajar en todas estas causas para combatirlas y conseguir ciudades más resistentes. La falta de sistemas de alerta temprana es un indicador de vulnerabilidad. Es un indicador de vulnerabilidad tecnológica o técnica, como le queramos llamar. ¿Vale? Entonces aquí entramos en el concepto de resiliencia. Ahora la resiliencia está muy de moda. Se habla de resiliencia en muchos niveles. Entonces nosotros, trayéndolo a nuestro terreno, una ciudad
una sociedad en general, un sistema es más resiliente cuanta más capacidad tiene de resistir y mantenerse funcionando durante una crisis o un desastre, en este caso un terremoto, y de recuperarse. Cuanto más rápido se recupere, más resiliente decimos que es. Entonces, indicadores de resiliencia, pues entre los que hemos hablado antes, aquí os he puesto unos cuantos, hay muchísimos más, ¿no? Pues tener efectivamente un equipo de protección civil, tener unos planes de prevención estudiados, conocer perfectamente cuál es nuestro peligro y cuál es nuestro riesgo y poder enfrentarnos a él con planes de prevención y de emergencia, hospitales por habitante, incluso camas por hospital, inversión que se hace en gasto público, en educación, en investigación, la gobernabilidad, temas de transparencia del gobierno, estabilidad política, los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Pues también hay países donde hay más libertad de prensa, parece que no tiene relación, pero sí que la tiene. Los ciudadanos están más informados y son más fuertes, son más resistentes. Otras inversiones, etcétera. Bueno, hay muchos factores que a priori parece que no tienen que ver con la resiliencia de una ciudad o de una sociedad, pero sí que tienen que ver. Están muy relacionadas unas cosas con las otras. Bueno, aquí tendríamos también una diapositiva que nos habla de las diferencias. ¿Qué hace que una ciudad sea vulnerable o que sea resiliente? Bueno, pues por ver algunas, por ejemplo, una ciudad vulnerable en el caso de Haití ocurrió esto. El terremoto sorprendió a la sociedad. Hacía más de 100 años que no ocurría un terremoto grande, entonces los ciudadanos del momento no recordaban haber vivido un terremoto grande. Sin embargo, en una comunidad resiliente están preparados para que ocurra el terremoto, saben qué va a ocurrir en los próximos 20, 50 o 100 años. No les pilla por sorpresa, están acostumbrados y están siempre pensando en esto. Por ejemplo, bueno, pues están preparados con un plan de emergencias bien estructurado. Mira, otro indicador importante es que la comunidad deforesta, utilizan la madera sin repoblar para temas de energía térmica, etcétera, y una ciudad resiliente está informada y sabe que deforestar una ladera puede dar lugar a deslizamientos de tierra que en ocasiones generan más muertos que el terremoto propiamente dicho. De pronto son indicadores, os los podéis mirar para no entrar más, pero sí que hay indicadores que son sencillos, que algunos parece que no tienen relación, pero sí que tienen relación con la resistencia ante desastres. Entonces, bueno, la resiliencia... ¿hay algún problema con el audio? ¿Que me están mandando No, mensajes? yo te escucho perfectamente, Yolanda. Hay algunos Vale, comentarios vale, en el espera. chat también. Sí, Sí, bueno, no puedo ir leyendo mucho porque... a ver, sí, bueno, imagino. Alejandra Abete, por ejemplo, preguntaba si la falta de sistemas de alerta temprana forma parte de la vulnerabilidad. claro, es lo que le digo, es un indicador de vulnerabilidad tecnológica. La vulnerabilidad tiene muchas perspectivas. Vulnerabilidad estructural, que es la falta de resistencia de estructuras ante terremotos, es decir, estructuras que no tienen diseño antisísmico. Estaría la vulnerabilidad social, que es la vulnerabilidad, al fin y al cabo, de las personas. Vulnerabilidad tecnológica, vulnerabilidad gubernamental, económica, ambiental también. Entonces, no tener sistemas de alerta temprana donde hacen falta, es decir, hacen falta sobre todo pues donde puede haber tsunamis, volcanes, etcétera, pues sí, que no haya sistemas de alerta temprana son un indicador de vulnerabilidad, digamos, de una comunidad que tiene vulnerabilidad tecnológica. Vale, Bueno, aquí y tendríamos un poco los 5 aspectos de una sociedad, digamos, resiliente. Una sociedad resiliente se prepara, como os digo, para minimizar los costes. El objetivo de realizar un estudio de riesgo sísmico es conocer el peligro, conocer la exposición y conocer los posibles daños que esos terremotos pueden causar en esa exposición. Y cuando tengamos el número de edificios que van a caer, el número de personas que pueden fallecer, etcétera, los gobiernos se plantean, no quiero llegar a esos números, tengo que reducirlos. Y ahí empezaría la fase de preparación. Primero se conoce el peligro y la exposición y el riesgo, y luego se detalla una serie de medidas en los planes de prevención para minimizar ese riesgo. Por ejemplo, hacer simulacros para entrenar a la sociedad, tener un plan de emergencias establecido, mejorar la funcionalidad de los hospitales, reforzar estructuras especiales de especial importancia, como puede ser un colegio, un hospital, un puente, etcétera. Luego, cuando ocurre el desastre, pues también hay que trabajar en la fase de recuperación, para que la recuperación sea lo más rápida posible.
Luego, adaptación y transformación. Muchísimas ciudades y a muchísimos países les pasa que después de sufrir un terremoto grande, en 10 años están totalmente cambiados. Son mucho más resistentes, la gente está mucho más capacitada y el sistema está fortalecido. Esa es la clave. Por ejemplo, en El Salvador, la línea de cooperación nuestra se inició en 2001 con los terremotos de El Salvador en 2001. Y efectivamente en 2001 El Salvador era mucho más vulnerable de lo que lo es ahora. Ahora tienen el SMED, tienen otras instituciones que se encargan de la vigilancia y la gestión de desastres, conocen los peligros y trabajan para reducirlos, para mitigar las consecuencias que pueden tener. Entonces, El Salvador, 15 años después, no es el mismo Salvador que había en el año 2000. Y así es como van evolucionando los países. Bueno, si os parece, vamos a hacer un test para asegurarnos de que hemos entendido bien todos los conceptos. Y así descanso yo un poquito y participáis un poquito vosotros. Mirad, he preparado aquí, lo voy a compartir en esta zona donde tengo la pantalla compartida. Es un vídeo de la UNESCO que habla sobre cómo la educación principalmente en los colegios, es clave para reducir la vulnerabilidad o para aumentar la resiliencia de las ciudades. ¿Todos podéis ver el vídeo? A ver, dale ahora, si quieres, al play. Vale, realmente le voy a dar al play, es un vídeo de audio, son 3 minutitos y aquí a la derecha van a salir una serie de preguntas, vamos, creo que son 5 preguntas, no, o 4 preguntas, donde nos hablan de los conceptos que tratan en el vídeo y con 3 opciones. Entonces lo que me gustaría es que los participantes fueran escribiendo en el chat la opción que ellos creen que es la respuesta correcta, ¿vale? Empezamos. Yolanda, ¿puedes subir el volumen? Que no se oye. ¿Perdona? ¿Puedes subir el volumen? Que no oímos el audio. Creo que está... A ver ahora. No conseguimos escucharlo. ¿Mejor o no? No lo conseguimos escuchar. Bueno, pues nada, lo que os puedo hacer es pasaros un enlace al vídeo para que el que esté interesado pues que le eche un vistazo, porque la clave del vídeo como os comentaba, ¿no? Que incidiendo en la educación desde que los niños son pequeñitos, conseguimos, es una inversión a medio y largo plazo, conseguimos en 15 o 20 años aumentar la resiliencia de nuestra sociedad y por tanto de las ciudades. Entonces seguimos. Vamos a entrar ahora en esta parte que me parece bastante importante, es un poco técnica, intentaré hacerla muy liviana, pero sobre todo lo que quiero es que hagamos un repaso de todos los datos que entran en un estudio de peligrosidad y de riesgo, que como os digo son 2 fases. Mirad, depende de la escala, si el estudio se va a hacer a escala regional, es decir, a nivel de, en este caso, de la región de Centroamérica o incluso a nivel nacional o incluso en una provincia dentro de un país, el objetivo siempre es ir ganando detalles. Es decir, si lo hacemos a nivel nacional, vamos a estudiar la amenaza y el riesgo a nivel de país para localizar aquellas comunidades o municipios donde es necesario hacer un plan de detalle. Y entonces pasaríamos a la escala urbana, que es donde realmente se consiguen datos lo suficientemente precisos como para basar en ellos los planes de prevención y emergencia. Las escalas, bueno, al fin y al cabo las escalas son tema de cartografía, te lo va a decir el propio, los datos que tienes disponibles y la naturaleza del estudio. Voy a intentar bajar un poquito mi micro porque me decís que hoy seco. ¿Mejor ahora? Lo que es importante es que veamos que a escala regional la peligrosidad se suele hacer en un estudio probabilista, es decir, lo que se estudia es el movimiento sísmico, o sea, la aceleración del suelo que espero en los próximos, digamos, 50 años a causa de todos los terremotos que se van a producir. Sin embargo, a escala urbana se suele simular un terremoto. ¿Qué daños produciría un terremoto en la falla de la escuela? ¿O qué daños produciría un terremoto en la falla de Motagua? ¿De acuerdo?
El efecto de sitio es el suelo, trata el tema del suelo, porque la onda sísmica se amplifica cuando el suelo es blando. Entonces, a escala regional se utilizan mapas geológicos, pero a escala urbana hay que ir a toda la ciudad y medir en el suelo, con unos aparatitos especiales, el periodo predominante del suelo. Incluso se suele medir también con sondeos la composición de la corteza en los primeros 30 metros, bueno, los primeros metros. En cuanto a la vulnerabilidad, también a escala regional se utilizan los métodos empíricos y también para el cálculo del daño, y a escala urbana los analíticos. Entonces lo vamos a ver ahora, porque el enfoque, como os digo, es diferente y los datos también. Vamos a empezar de los componentes que decíamos para calcular el riesgo con la amenaza. La amenaza a escala regional se calcula con el siguiente esquema. Primero hay que estudiar la tectónica, las fallas, porque ya hemos dicho que es ahí donde se producen terremotos. Y también el catálogo sísmico. Del catálogo sísmico se encarga por la red sísmica de cada país o el Instituto de Vigilancia. Combinando ambas se crea una zonificación. Una zonificación es un conjunto de polígonos y en cada polígono asumimos que la sismicidad tiene un mismo patrón, es decir, que en cada punto de ese polígono hay la misma probabilidad de que se produzca un terremoto. Y ahora es en cada una de esas zonas donde se caracteriza con la ley de Gutenberg-Richter el patrón de sismicidad. Lo que calculamos es el número de terremotos que hay en los determinados grados de magnitud, calculamos también magnitud máxima, magnitud mínima y también se le asocia una ley de atenuación. La ley de atenuación lo que nos dice es cómo la energía sísmica se va atenuando desde la falla donde se produce el terremoto a la ciudad en la que estoy calculando. ¿De acuerdo? Y aquí es donde entra en juego el suelo, porque como os digo, una onda sísmica que viene muy atenuada, porque viene de lejos, puede amplificarse si el terreno en el que está la ciudad es blando. Junto con estas zonas de la zonificación también se consideran las fallas. Estamos viendo últimamente en las investigaciones que incluir las fallas como zonas independientes, como elementos independientes, cambian localmente la peligrosidad, dan un valor más realista, suelen aumentar la aceleración esperada. Entonces es importante que todas las fallas que se conozcan se incluyan en los cálculos. Y finalmente lo que obtenemos son unas curvas de peligrosidad que nos dicen la probabilidad anual de exceder determinados niveles de aceleración del suelo. Bien, cuando estudiamos las fallas, pues lo que hacemos es, bueno, pues ir a estudiar las fallas que ya están cartografiadas y también los geólogos, con ciertos estudios que ellos hacen de modelos digitales, de geomorfología y del catálogo, ellos pueden ver, como os he enseñado antes en las fotografías aéreas, por dónde parece que está la traza de falla. Cuando localizan una traza de falla, hacen trincheras como esa que veis ahí y lo que pueden obtener es terremotos que han ocurrido en el pasado, que no están en el catálogo, porque los catálogos, bueno, pues están desde hace pocos siglos, 2, 3, 4 siglos, 5 siglos, pero no mucho más. Y hay terremotos que se produjeron hace 1000 años. Entonces es importante que se consideren también en el catálogo por el tema del periodo de recurrencia, que lo veremos después. Aquí lo que estamos haciendo en esta imagen es medir con GPS el desplazamiento de los bloques a cada lado de la traza de falla. Midiéndolo cada año, lo que conseguimos obtener es a qué velocidad se mueve la falla y, por tanto, qué capacidad de acumulación de esfuerzo tiene. Cuanto más rápido vaya, más esfuerzo se acumula y más grandes serán los terremotos que esa falla genere. De esa forma, tendríamos cartografiadas y caracterizadas las fallas de nuestra región. Bien, el catálogo sísmico, como os he dicho, de esto se suele encargar una institución pues a nivel nacional. Ellos tienen un registro del catálogo que lo tenemos que descargar y ahora hay que eliminar duplicados, homogenizar a escala de magnitud momento, que es la que se suele utilizar ahora porque ¿cómo se dice? No se puede medir muy bien su amplitud porque el registro da bien para medir toda la magnitud, no recuerdo ahora mismo la palabra. Cuando tenemos todo el catálogo depurado, homogenizado y completo, lo que hacemos es, bueno, representarlo aquí como veis y se suelen dividir, los terremotos se suelen separar en profundidades, porque como os digo antes, como os comenté antes, bueno, pues los terremotos más profundos llegan arriba a la superficie donde están las ciudades con menos energía. Entonces es importante separarlos por profundidad. Además, el mecanismo con el que se producen o el mecanismo de los terremotos más profundos asociados a zonas de subducción es diferente del fallamiento local, etcétera. Entonces es también importante que estén catalogados y que estén caracterizados. Superponiendo ambos, tanto la tectónica como los terremotos, lo que obtenemos aquí es una zonificación, ¿vale? Como os he dicho antes. Y ahora ya simplificamos el modelo.
esa zonificación, pues lo que hacemos es con todos los terremotos que caen dentro de cada polígono, calcular una ley de recurrencia, que lo que nos indica es el patrón de sismicidad que se produce en esa zona. Hay zonas que tienen más terremotos grandes en relación a los pequeños, otras que tienen mucho más pequeños en relación a los grandes, y eso también hay que separarlo. Bueno, finalmente, como os he puesto aquí, con esta triple integral, calculamos el mapa de peligrosidad, que nos da en cada punto la aceleración que podemos esperar. Los mapas se dan con una probabilidad asociada, se suelen dar en términos de periodo de retorno. Otro concepto que es importante que distingamos es el periodo de retorno del periodo de recurrencia. En este caso, el periodo de retorno es un término estadístico. Y este mapa, que es de 475 años, nos está diciendo que la aceleración que yo puedo medir en cada punto del terreno es la que espero a causa de una exposición de 50 años, es decir, a causa de los terremotos que se producirán en los próximos 50 años, en ese punto con un 10% de probabilidad de excedencia. Básicamente es un término estadístico. Fijaos aquí, si vemos en toda Centroamérica, pues evidentemente donde se espera que se produzca más aceleración sísmica es en esta zona que está aquí frente, es la zona de la costa, frente a la zona de subducción, ¿no? Pues en el suroeste de Guatemala, en El Salvador, también en el suroeste de Nicaragua y en prácticamente toda Costa Rica y todo El Salvador, porque como son países estrechitos, pues al final tienen valores altos. Estamos hablando de 500 o 600 gales. Un gal es centímetro partido por segundo al cuadrado, son medidas de aceleración. Aquí tendríamos para otros periodos de retorno. Cuanto mayor es el periodo de retorno, o bien menor es la probabilidad anual de excedencia, la probabilidad de excedencia, o bien mayor es el tiempo de exposición. Estaremos diciendo que para calcular, para el diseño de una vivienda dedicada a una vivienda convencional, a un edificio de viviendas convencionales, tendríamos que utilizar en el código sísmico este mapa de 475 años de periodo de retorno. Si nos vamos a estructuras de mayor importancia, iríamos ya a periodos de retorno mayores. Aquí hago hincapié en eso, el periodo de retorno es un término estadístico, es la inversa de la probabilidad anual de exceder un nivel de aceleración. Y ese es el periodo de retorno. Y el periodo de recurrencia es lo que entendemos como el tiempo que transcurre entre un evento y otro en una falla, entre un evento de una determinada magnitud. Por ejemplo, ¿cada cuántos años se produce un terremoto de magnitud 7 en una falla? Pues cada 50 años o cada 100 años. Ese es el periodo de recurrencia de la falla. Otra cosa importante a tener en cuenta, como os dije, es el efecto local. ¿Veis? Aquí tenemos una falla donde se produce un terremoto, que es el punto rojo, y las ondas sísmicas se propagan en las 3 dimensiones. Si yo tengo mi casa en suelo duro, la onda, la energía sísmica, me llegará muy atenuada ya debido a la distancia. Pero si yo tengo mi casa situada en suelo blando, a pesar de la distancia, la onda se va atenuando, pero al llegar al suelo blando se amplifica. Y por tanto, la vivienda en suelo blando estará sometida a mayor aceleración sísmica que la que está en suelo duro, y por tanto se espera que tenga mayores daños, a igual distancia a la fuente, ¿vale? A igual distancia a la falla. Por tanto, es muy importante tener en cuenta el movimiento, el tipo de suelo. Aquí os pongo un ejemplo, esto es un ejemplo de Murcia, porque en el estudio regional de Centroamérica no lo llegamos a calcular con suelo. Este es el mapa en roca, que es parecido al que hemos visto antes en Centroamérica. Lo combinamos con el mapa geotécnico, que nos habla de la dureza del suelo, el comportamiento que tiene el suelo, y a cada tipo de suelo lo que hacemos es asignar un factor de amplificación de esa energía sísmica. Y el mapa resultante es un mapa de aceleración, pero que ya veis aquí tiene muchos más matices que el primero, porque ya tiene en consideración si el suelo amplificará o no amplificará la energía sísmica y por tanto la aceleración que se registrará. Bueno, ¿cómo calculamos la exposición y su vulnerabilidad en los estudios regionales? Bueno, pues se utilizan generalmente métodos empíricos, hay escalas de vulnerabilidad, en Europa tenemos la MS98, en Estados Unidos se diseñó la de la TC30 de la FEMA hace también años, y lo que hacen es clasifican los edificios, pues en una determinada región, por tipología en función de cómo se comportan ante un sismo. ¿Vale? Para ello tienen en cuenta la fecha en la que se ha construido, el número de plantas, los materiales que utilizan, el tamaño, el uso, ¿vale? Si es de oficinas o si es de uso residencial. Y también tenemos el año, que es un dato importante, porque si un edificio se ha construido antes de una norma sísmica,
no tendrá tanto diseño resistente como los que se han construido después, porque los edificios que se construyen después de una normativa tienen que seguir la normativa y por tanto esperamos que sean más resistentes. Por tanto, todos estos datos son interesantes. Se suelen coger del catastro, de bases de datos un poco más genéricas, porque acordaos que a escala regional estamos trabajando a escala de país, ¿vale? O de varios países. Entonces, hay catastros que no están actualizados o que no tienen todos estos datos. Por ejemplo, el catastro de España, que es bastante completo, pues no tiene información de los materiales, ¿no? Entonces, esto es una pena y es ahí una cosa en la que deberíamos trabajar. Entonces, es importante que todos los países tengan su censo de edificios, su catastro, bien actualizado y bien completo. Aquí tenemos un ejemplo de edificios de Centroamérica clasificados según la escala de vulnerabilidad europea, la MS98, la escala macrosísmica europea. Entonces, bueno, aquí vosotros, por ejemplo, en Centroamérica, pues hay muchos edificios de bajareque, que son cañas con barro, también de adobe, que también tenemos en España y en otros sitios de Europa. Entonces, estos son los más vulnerables, de tipo A. Luego ya cuando empezamos a utilizar algún tipo de mampostería son un poquito más resistentes, tipo B. Luego tenemos los tipo C, que ya le meten algo de hormigón armado, pero bueno, sin diseño sismorresistente. Y ya los tipo D, que son menos vulnerables, y así que son mamposterías bien construidas, utilizan acero, utilizan marco de hormigón armado y mampostería pues bien conectada con esas vigas y columnas, etcétera. Entonces, como vemos aquí, dependiendo de los materiales y del sistema constructivo y de la regularidad del edificio, pues tendremos edificios menos vulnerables o más vulnerables. Y finalmente, los daños, ¿no?, que como decimos es el riesgo, daños y pérdidas, se calculan con las matrices de probabilidad de daño asociadas a las escalas de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, esta casita es de tipo vulnerabilidad A, es poco resistente. Y se hace una definición de cada grado de daño. Daño 0, pues prácticamente se cae una teja. Daño 1, bueno, ya se cae el alerón del tejado. Daño 2, pues ya se caen elementos no estructurales. Daño 3 ya hay daños estructurales. Y daño 4, que ya es básicamente colapso. No sé, creo que van del 1 al 5, perdón. Y esto se calcula con matrices que están calculadas o que están creadas a partir de datos empíricos, de datos de terremotos que han ocurrido y de bases de datos de daño que están ahí y que las podemos usar. Entonces aquí tendríamos en las filas la intensidad del terremoto y en las columnas el daño, la probabilidad de daño que sufrirían edificios de vulnerabilidad A. Y lo mismo hay para los tipo B, C, D, etc. Una vez que tenemos los daños, calcularíamos las pérdidas asociadas. Ahora bien, cuando nos vamos a escala local, ya la cosa cambia, necesitamos más detalle. Entonces, en cuanto a la peligrosidad, se suele utilizar un escenario determinista. Ya no hablamos tanto de estudio probabilista, sino determinista. Es decir, ¿qué terremoto es más probable que ocurra al lado de mi ciudad? Entonces, aquí os pongo el ejemplo de Panamá. Aquí hicimos un estudio en RESIS 2 donde se simularon dos terremotos. Un terremoto en una falla local, en la falla de Pedro Miguel, y otro terremoto en el cinturón deformado del norte de Panamá, que es una zona de subducción. Veis que es más profundo y de mayor magnitud. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace es que se simula ese terremoto y se calcula en la ciudad qué aceleración sísmica produciría ese terremoto, ¿vale?, con modelos de atenuación de la energía. En cuanto al suelo, que ya van dentro de esos modelos, como os digo, hay que ir a la ciudad, esto sería lo ideal, hay que ir a la ciudad y tomar medidas de suelo, del periodo de vibración natural del suelo, y también, como os digo, sondeos para saber la composición de la corteza y saber cómo es el tipo de suelo en los primeros 30 metros de corteza, para saber si amplificará o no la onda sísmica. Bien, de esta manera, con estos modelos de atenuación, que son fórmulas o ecuaciones con esta forma de aquí, lo que nos da es la aceleración en función de la magnitud, de la distancia y de otros factores como el tipo de falla o el mecanismo, el tipo de suelo, etcétera. Nos da la aceleración en cada uno de los puntos. Y aquí tendríamos un ejemplo de espectro. Al final nos da la aceleración del suelo y también para otros periodos. En cuanto a la exposición, pues igual hay que ir a campo, hay que hacer campañas de campo, de reconocimiento de edificios, de una muestra lo más grande posible de los edificios, aquí pongo ejemplo, y ahora también se están sumando las nuevas tecnologías geoespaciales, como LIDAR, GPS, teledetección, para reducir las campañas de campo, porque las campañas de campo son muy costosas, llevan mucho tiempo, muchos recursos. Entonces, de lo que se trata es de con estas tecnologías de teledetección podamos reducir el tiempo que se necesita en una campaña de campo y obtener información de los edificios, no sin necesidad de ir, porque sí que hay que ir a la ciudad, pero reduciendo el tiempo de estudio de la ciudad.
Bien, una vez que tenemos todos los datos que necesitamos de los edificios, que vuelven a ser los mismos, altura, año de construcción, materiales de construcción, área aproximada, uso, etcétera, se modelizan los edificios, pues a lo mejor 10 modelos de todos los edificios de la ciudad, se modelizan en un ordenador y se le hace un análisis en el que se van aplicando fuerzas horizontales en el edificio, cada vez mayores, y se va viendo cómo se deforma el edificio y esas deformaciones qué daños producen. Y se crea una curva como esta, que es la curva de capacidad. La curva de capacidad del edificio me informa de cómo resistente es ante terremotos. Nos podemos imaginar que los edificios bien construidos, con hormigón armado, con mampostería confinada, etcétera, tienen más resistencia, son menos vulnerables que los edificios, por ejemplo, de adobe o de bajaré, evidentemente. Por tanto, la curva de capacidad pues era diferente. Aquí os pongo algunas. Estas que están aquí, que son más altas y que se quedan más a la izquierda, se corresponden con edificios menos resistentes, normalmente de mampostería sin refuerzo. Y estos que son curvas un poquito más bajas, que llegan en el eje X, que es el desplazamiento, llegan más lejos hacia la derecha, son curvas que se corresponden con edificios más resistentes. ¿Por qué? Porque aguantan más desplazamiento antes de colapsar. El colapso se produce en el punto final de la curva, en el punto último. Bueno, aquí os pongo un ejemplo del cálculo de exposición y vulnerabilidad en Tegucigalpa. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el número de edificios de cada una de las tipologías y estas tipologías de aquí son las que se encontraron en Centroamérica. No las voy a leer todas, pero bueno, es más o menos parecida a la escala europea que yo os he comentado antes, pero con particularidades, porque cada región tiene edificios muy particulares que son distintos a otras regiones. Entonces es importante que se conozcan todos y que se clasifiquen. Entonces, lo que hicieron en el proyecto RESIS 2 fue un representante, un ingeniero civil de cada ciudad, hizo un estudio de todos los edificios que tienen y cada uno de los edificios a qué tipología pertenece. ¿Este edificio de qué es? De adobe. ¿Este edificio de qué es? Pues es CLBI, que significa pues hormigón armado con mampostería, no sé qué. ¿De acuerdo? Aquí tenéis toda la tabla, no vamos a entrar porque no tenemos tanto tiempo. Y ahora, los daños se calculan igual con el método analítico, ¿de acuerdo? Este método que hemos visto antes de crear la curva de capacidad de los edificios es el analítico, a diferencia del empírico que se utilizaba más a escala regional. Entonces, aquí lo que hacemos es cruzar la curva de capacidad de un edificio con, si os acordáis, la aceleración que calculamos para cada punto del terreno con el modelo de atenuación. Entonces, cruzando ambas curvas, ambos espectros, obtenemos el punto de cruce, que es el punto de desempeño. Este punto nos dice que un terremoto con estas aceleraciones va a causar en un edificio de esta curva de capacidad un desplazamiento de este valor. Y ese desplazamiento en las capas en lo más alto del edificio está relacionado con los daños que le producirá. Entonces ese desplazamiento se introduce en las llamadas curvas de fragilidad que nos dan la probabilidad de que ese edificio sufra daño completo, extenso, moderado, ligero o nulo. Y así lo hacemos con todos y cada uno de los edificios. Y así tendríamos las probabilidades de daño. Os pongo aquí un ejemplo para que veáis. Mirad, las curvas en negro son diferentes aceleraciones producidas por diferentes terremotos. Cuanto más alta la curva, más grande ha sido el terremoto porque más aceleración está produciendo. Y las curvas de colores son las curvas de capacidad de los edificios. La curva más alta es de un edificio más resistente y la más baja de uno menos resistente. Entonces, por ejemplo, para el terremoto más grande, más alto, tendríamos que en el edificio que tiene la curva más alta produciría un daño naranja que es extenso, perdón. Y en la parte rosa, que ya sería el daño completo o el colapso en el edificio menos resistente. Esto es lo que indican esta combinación de espectros, el de capacidad del edificio y el de demanda, que es el del terremoto. Esta gráfica simplemente la quiero mostrar porque para que veáis que es importante tener en cuenta la hora a la que se produce el terremoto. Porque fijaos, si nos cogemos, por ejemplo, la curva azul, que es la curva de una zona urbana residencial, si os fijáis, cuando el terremoto se produce entre las 0 y las 6 de la mañana, hay mucha probabilidad de daños, que es lo que estamos representando en el eje Y, mucha probabilidad de daños. Y si es en una zona rural, que es la curva verde, aún más probabilidad de daño. Pero si el terremoto ocurre en las horas centrales del día, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, se reducen los daños. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué cuando el terremoto ocurre entre las 0 y las 6 de la mañana se producen más daños que cuando ocurre entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde?
efectivamente, por la ocupación. Porque a la hora de la madrugada estamos en nuestras casas. Y nuestras casas suelen ser menos resistentes que los edificios de oficinas, colegios, instituciones gubernamentales, etcétera, que ocupamos durante las horas del día. Efectivamente, es por eso. Entonces, cuando los edificios son más resistentes, pues se producen menos daños y, por tanto, menos pérdidas. Bien, no tengo mucho tiempo, entonces os dejo para que veáis vosotros algunos ejemplos de, para cada una de las ciudades de los 6 países, perdón, para las capitales de los 6 países de Centroamérica, excepto para Nicaragua, que no fue en la capital, sino que fue en la ciudad de Masaya, se simuló un terremoto que veis aquí, veis la magnitud, la profundidad y la distancia de la ciudad al epicentro del terremoto, hay terremotos más cercanos y otros más lejanos, y ejemplos de los daños que se producirían en diferentes edificios. Por ejemplo, en Tegucigalpa tenemos un ejemplo de distribución de daños en edificios de madera y un ejemplo de distribución de daños en edificios de bloque de concreto reforzado, que ambas tipologías son las más representativas. Entonces, hay una cosa curiosa que ocurre, y es que los edificios de madera tienden a sufrir menos daño completo, menos daño que es el colapso, parte del colapso. Entonces, tienden a sufrir menos daño completo, a colapsar menos los edificios de madera, porque son más ligeros, porque tienen menos masa. Y un edificio de hormigón armado puede ser muy resistente, pero si está mal construido, puede dar lugar a graves daños, ¿de acuerdo? Entonces, cuando construyamos un edificio con hormigón armado, es importante que esté bien construido, siguiendo las normas del diseño sismorresistente. Hicimos, como os comento, un ejercicio, os digo que son muy aproximados, que son datos exploratorios, que fueron, bueno, pues para entrenamiento de los ingenieros civiles, que desde 2011 o 2012 que se publicaron estos, bueno, que se terminaron estos informes, pues ellos están trabajando ahora en sus países para reforzar estos estudios con datos más veraces, incluso para extenderlo a otras ciudades. ¿Qué es lo que obtienen con esto? ¿Qué es lo más importante? Pues una imagen de cuál va a ser el escenario de daños y pérdidas en mi ciudad cuando ocurre el próximo terremoto grande. Como esos números suelen ser grandes y asustan, entonces ahí es cuando el gobierno dice, no, tenemos que tomar medidas para prevenir eso, para mitigar esos resultados. Yo no quiero tener tanto daño, lo quiero reducir. ¿Cómo? Pues como os digo, preparando a la sociedad, reforzando las estructuras, preparando planes de emergencia, simulacros, educación, etc. Bueno, las vamos pasando rápido porque, bueno, es un ejemplito de cada una de las ciudades de estudio. Y esto también os lo he comentado ya, que son las fases de gestión del riesgo, ¿de acuerdo? Pues como os digo, la primera es el conocimiento del fenómeno, ¿de acuerdo? Para prepararnos. Una vez que el fenómeno ocurre, tendríamos la fase de emergencia, la fase de rehabilitación y de nuevo, otra vez, la fase de preparación. Y siempre es un ciclo. Y los países, si realmente invierten en preparación, cada vez el impacto del terremoto es menor, cada vez las consecuencias del terremoto son menores, se recuperan antes y se preparan mejor. Y así el ciclo cada vez hace que esas ciudades sean más resilientes. Es lo que os digo, el ejemplo de El Salvador, nosotros lo hemos visto en primera persona, también pasa en Costa Rica, en Panamá, en fin. Hay muchos países que estamos viendo que están sujetos a este tipo de peligro, pero que poco a poco van aprendiendo. A nosotros en España nos pasa también. Cada vez que hay un terremoto importante que deja daños y víctimas, tratamos de actualizar el código sísmico, rehacemos los estudios y mejoramos. Y de esa forma los países se van haciendo más resilientes. Un concepto, yo creo que ya casi para terminar, no sé, Julio, cómo andamos de tiempo. Pues nos quedarían unos 5 minutos, 5 o 6 minutos. Vale, pues me da perfecto para repasar rápido el concepto de transferencia del riesgo. Mirad, en esta gráfica se ve claro, en el eje X tenemos la extensión, es decir, el impacto, cómo de grande es el desastre. Y en el eje Y lo que tenemos es la probabilidad de ocurrencia, en este caso, de los terremotos. Entonces, en países o en zonas donde hay baja probabilidad de ocurrencia, o sea que los terremotos ocurren muy de tarde en tarde y además no son muy grandes o dan lugar a consecuencias que no son muy graves, el riesgo es aceptable y lo aceptan las familias, los ayuntamientos, la sociedad en general. ¿De acuerdo? Cuando el terremoto empieza a ser más frecuente o las consecuencias son más graves, entramos en la zona amarilla. Y entonces aquí lo que hacemos es tratar de, como os digo, trabajar en medidas de reducción de ese riesgo. Hay que trabajar para reducir el riesgo porque no se puede soportar, porque las consecuencias son tan graves que no se pueden soportar. Y cuando ya el terremoto es demasiado frecuente o las consecuencias son muy graves, entramos
estamos en la fase roja en la que el riesgo no es asumible y lo que hacemos es transferirlo. ¿A quién? A las aseguradoras. Bueno, son las aseguradoras las que se encargan de decir, mira, yo ya no puedo hacer más, yo tengo mi casa reforzada, pero aún así, cuando ocurre un terremoto, que ocurre o con mucha frecuencia, o es muy grande, o las dos cosas, pues aquí necesito que me echéis una mano porque yo ya no puedo. Bueno, entonces este es el concepto de transferencia de riesgo. Esta es otra gráfica, además, que habla del coste-beneficio. Fijaos, la curva azul es la que nos indica el coste de asumir o de reparar las consecuencias de un terremoto. La línea violeta claro es la inversión. Entonces, ¿hasta qué punto es interesante hacer una inversión? Pues en un punto en el que una inversión pequeñita, como puede ser hasta el nivel de intensidad 5 o 6, consigue reducir los costes desde la línea azul a la línea que hay morada más oscura, un poquito granate, un poco más oscura. Cuando la reducción de daños es significativa con una inversión pequeña, entonces la curva roja, que es la de coste-beneficio, es alta. ¿De acuerdo? Entonces, con una inversión pequeña se consigue reducir mucho los daños. Eso es interesante. Ahora bien, cuando reducir un poquito los daños supone una inversión demasiado grande, ahí ya el coste-beneficio no sale interesante y ahí ya esa medida ya no se emprendería. Pero siempre hay medidas sencillas que pueden ayudar a reducir mucho los daños. Por ejemplo, cuando se construye un edificio, evidentemente cuanto más diseño sismo resistente tenga, más caro es. Pero hay medidas en las que no hace falta invertir más dinero. Por ejemplo, ponemos el acero para armar el hormigón y se ponen varillas de acero más finas, que son los estribos que van atando las varillas principales. Pues si ponemos, por ejemplo, si atamos esas varillas transversales un poquito más fuerte, le damos una vuelta más, eso hace que esa columna sea más resistente. No estamos invirtiendo más dinero, estamos mejorando el método de construcción. ¿De acuerdo? O el tema de hacer la mampostería confinada, se construyen las paredes antes que las columnas. ¿De acuerdo? Entonces, de forma que las paredes se quedan conectadas a las columnas de hormigón, paredes de ladrillo con columna de hormigón. Entonces, mejoras el método sin necesidad de invertir más dinero. Esa es una medida de inversión relativamente barata que reduce mucho los daños. Esas son las medidas interesantes. Y luego, en cuanto a tecnologías, como os digo, como sé que no me va a dar tiempo a llegar y os podría estar hablando mucho de ellas, os he dejado aquí enlaces que podéis ver. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos son grandes repositorios de información geográfica en las que podemos encontrar datos sobre todo para exposición, datos sobre desastres que han ocurrido, datos sobre daños, cómo resisten unos edificios y otros. ¿De acuerdo? También, en cuanto a cartografía colaborativa, cada vez se tiende más a que sean los ciudadanos los que aporten información sobre el estado, pues no sé, sobre el estado de su edificio, por ejemplo, ¿no? Sobre cómo ha ido el simulacro. Se pide información a todos los ciudadanos. Las tecnologías ahora lo van permitiendo. También hay otros que te mandan un mensaje al móvil cuando ha ocurrido un desastre y te preguntan qué tal estás. Y tú solo diciendo sí o no, rápidamente se genera un mapa de dónde están los afectados y dónde no hay afectados, para poder dirigir recursos en el momento de la emergencia. El tema de la teledetección es súper importante también, como os he dicho, ayuda mucho a evaluar daños después del terremoto, pero también a evaluar la exposición y la vulnerabilidad antes del terremoto, para localizar si hay edificios construidos en zonas de más peligro o que son más vulnerables, como os dije antes, como las laderas de las montañas o terrenos poco consolidados. También los simuladores y los servidores web, donde se pone a disposición de todo el público toda esta información relacionada con desastres, de forma que toda la población está informada a través de Internet. Entonces, esa concienciación es muy importante, porque hace a la sociedad conocedora de que está sometida a peligro y que tiene que prepararse. ¿De acuerdo? Entonces, los hacen más proclives a participar en simulacros, a conocer su plan de emergencias, a preparar un plan familiar, etc. Y por último, también el Big Data. El Big Data también os he puesto ahí algunos ejemplitos. Bueno, simplemente me querría remitir, por ejemplo, al... Bueno, es interesante que visitéis la página de OpenStreetMap, de SGE, que es española. Hay muchas aplicaciones que te llegan al móvil, como os digo, para pedir información al ciudadano y para enviarle información al ciudadano de qué peligro hay en su zona. Y luego, pues como os digo, la teledetección, tenemos LIDAR, tenemos imágenes de satélite, tenemos radar, tenemos INSAT. Aquí tenemos aplicaciones de teledetección que las podéis leer. Y eso, hago hincapié en los SIG y los visualizadores. Los sistemas de información geoespacial o geográfica lo que nos permiten es superponer muchas capas de información que nos dan, que nos permiten hacer análisis mucho más profundos y conectar
unas variables con otras que no sabíamos que tenían relación. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, os digo, la preparación de los hospitales, ¿dónde hay más o menos hospitales? ¿Hay más hospitales en las zonas más vulnerables de la ciudad o no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde se va a construir el próximo hospital? Pues en las zonas que nos han salido más vulnerables. ¿De acuerdo? Ese tipo de análisis espaciales se hacen con el SIA. Y bueno, yo creo que por mi parte podría seguir hablando, pero lo voy a dejar. Como hay muchas cosas escritas, pues casi que lo podéis ir viendo vosotros y es más interesante si tenéis alguna pregunta, pues que comentemos. Vale, perfecto, Yolanda. Gracias por tu presentación y la capacidad de síntesis, que imagino que habrá sido complicado. Y bueno, la verdad es que ya no nos queda mucho tiempo. Si queréis hacer alguna última pregunta, vemos una o dos preguntas porque no tenemos tiempo para mucho más. Y hay un montón de comentarios, la verdad, en el chat y yo creo Estoy que encantada porque han hecho comentarios muy interesantes. Claro, son oyentes que lo viven de primera mano, entonces es muy interesante poder hablar con ellos. Yo me siento afortunada. Como comentan en el caso de El Salvador, efectivamente ha mejorado, pero siempre hay mucho por hacer. En todos los países, Japón y California están a la cabeza y siempre les queda algo por mejorar. Esto es imparable, ¿no? La yo lo que les educación. quería comentar a todos los asistentes que, bueno, que sepan que dentro de Capesic hay un espacio donde intercambiar información y hay un espacio porque hacemos grupos de trabajo, entonces si están interesados en seguir tratando este tema y profundizar más, pues que nos escriban porque podríamos abrir un espacio con este tema y que entre todos ellos puedan acceder, intercambiar información, documentos, espacios para charlar por chat o por foros. Y si alguien está interesado, porque veo que ha despertado bastante interés, que nos escriban a info@capesic y podemos abrir ese espacio. Muy bien, yo, si me permites, Julio, reitero mi agradecimiento, me están dando las gracias aquí. Yo os doy las gracias a vosotros, porque yo aprendo mucho cuando comentáis vosotros vuestras experiencias y bueno, pues también agradecer el nivel de participación, no habéis parado de escribir y de verdad que os lo agradezco muchísimo. Y mucho ánimo. Había algún compañero de Ecuador, sé que ha habido una réplica otra vez ahora de 6,7, 6,5. La situación está muy difícil, estamos trabajando en colaboración también con ellos, que no paremos de defendernos del terremoto porque los vamos a seguir viviendo.